Nacional de la Judicatura y de la Escuela de Capacitación Judicial. Gracias por su puntualidad para esta segunda videoconferencia. Nuestra capacitadora invitada para poder desarrollar esta actividad de capacitación es maestra Ana Hilda Cepeda Rosales de Lemos, quien me permitiré leer un extracto de su hoja de vida. La licenciada es profesional con más de 20 años de experiencia en materia de resolución alternativa de conflictos y mediación, tanto en ámbitos organizacionales, patrimoniales, comunitarios, laborales, penales y familiares, así como también en el campo docente y facilitación de reuniones con múltiples partes. Su maestría es en conflictos y mediación por la Universidad Internacional Iberoamericana de México. Es diplomada en mediación por la Academia de Estudios Iberoamericanos y especialista en mediación de conflictos por el Ministerio de Justicia de Argentina y el Ministerio de Justicia de El Salvador, a quien le damos una cordial bienvenida y reiteramos nuestro agradecimiento por su apoyo y por compartirnos sus experiencias en esta segunda videoconferencia, la cual hemos denominado La ética del mediador de conflictos. La agenda estará desarrollada, pues ella va a exponer, ¿verdad? Va a compartirnos sus experiencias y el material que ha preparado sobre la temática y posteriormente vamos a compartir sus experiencias, sus dudas y comentarios que ustedes nos dejen en el chat. Para eso disponemos de 2 a 4 de la tarde. Así que les invitamos a que, al igual que en la primera videoconferencia, tengan una participación activa, puedan compartirnos también todas sus valiosas aportaciones. Así que dejamos sin mayor preámbulo a nuestra invitada, licenciada Ana Hilda Cepeda, es suya la conferencia. Muchísimas gracias, licenciada Romero. Y qué bueno que hizo mención de la videoconferencia de la semana pasada, porque eso nos va conectando y de alguna manera vamos a ir identificando interconexiones que hay entre una y otras. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban un cálido saludo de mi parte y mis mejores deseos por un bienestar para todos y cada uno. En realidad, esta tarde vamos a conversar, como bien lo decía la licenciada Romero, sobre la ética del mediador. Este es un tema muy esencial porque sabemos que la mediación y en general los métodos alternos de solución de conflictos están muy ligados precisamente a la parte ética. Y entonces hablaremos esta tarde de algunos aspectos que no intentan agotar el tema, pero que nos van a permitir identificar los principios deontológicos que sustentan y orientan el ejercicio de la profesión mediadora con miras a que pueda darse su aplicación práctica, ¿verdad? A veces uno puede perderse en la parte procedimental de los métodos alternos o de la mediación y puede pasar por alto aquello que lo sustenta, cuáles son sus fundamentos y que de alguna manera también rigen la conducta o el proceder de los que se dedican a esta profesión. Para ello vamos a orientarlo hacia tres contenidos. El primero va a ser la relación entonces de la ética en la profesión mediadora. El segundo punto ya entraríamos a los principios esenciales éticos de la profesión mediadora y finalmente vamos a hablar de la relación que existe entre la formación profesional y la ética del mediador. Como decía, vamos a tener un abordaje sucinto sobre cada uno de estos contenidos, información que traigo organizada para compartir con ustedes, pero lo que se intenta es que generar como una motivación para hablar de ellos. Por tanto, sí quisiera pedirles que me ayuden a que este no sea un monólogo, sino podamos tener una conversación al final a partir de sus preguntas, sus aportes, sus inquietudes. Entonces, vamos entonces a entrar en materia y vamos a hablar principalmente de lo que es la ética en la profesión mediadora. En realidad, la ética tiene un papel fundamental en la profesión mediadora, sobre todo porque se dice que la mediación busca
en gran medida contribuir a la revalorización de la justicia como un derecho fundamental de los seres humanos. Entonces, la mediación ya sabemos que es un modo de gestión de conflictos en el cual pues interviene un tercero. Y para poder hablar entonces de la ética, uno tiene que partir primero de cuál es el producto, qué significa eso de mediación, porque a veces hay muchas formas diversas de entender la mediación. Y para poder saber si esto que se está haciendo está imbuido con esos elementos éticos indispensables, uno tiene que primero tener como mucha claridad del producto o del resultado o de lo que se espera que realice el mediador. Entonces decíamos pues que la mediación es un modo de gestión de conflictos en el cual las personas involucradas cuentan con la asistencia de un mediador que les ayuda a resolver sus diferencias, pero sobre todo a establecer una relación dialógica que les permita tener un conocimiento eh, integrado de cuál es el conflicto, porque las personas, cada una tiene su manera de leer su realidad, cada una piensa que lo que él percibe de su situación es la verdad, y si vamos a estar sentados con dos personas por lo menos que puedan encontrarle una salida a lo que les está aconteciendo, lógicamente hay que tratar de tener una mirada que pueda ser integrada o común entre ambos. Esto esperaría que ellos hagan una contribución de sus percepciones acerca de lo que les está aquejando y puedan entonces integrar y lograr una visión unificada o integrada o más cerca a lo que puede ser una realidad que admite varias perspectivas. Por otro lado, entonces el mediador también facilita la comunicación entre las partes, intenta que se puedan conocer las necesidades e intereses de ambos o de todos los que están participando y además que puedan arribar a acuerdos que puedan poner fin a la situación que les está aconteciendo y sobre todo que puedan además lograr una mejoría sustancial en la relación entre las partes. Porque a veces hay acuerdos que se pueden tomar sobre el asunto sustantivo que les está confrontando, pero la relación puede estar muy perjudicada, muy limitada, y entonces también todo eso tiene que trabajarse. Entonces vemos pues que la mediación de conflictos apunta a generar una dinámica de convivencia, una dinámica relacional que permita que haya un arribo a una mejor calidad entre las personas y lógicamente que esto tenga un impacto en la vida de la comunidad y de la sociedad en general. La mediación entonces es una profesión con responsabilidades y deberes, precisamente en esta manera muy sucinta que acabo de decir de lo que es la mediación, se pueden desde ya perfilar que hay unas responsabilidades y unos deberes éticos y que tenemos que tener en cuenta. Y la eficacia de este procedimiento depende en gran medida del papel del tercero que asiste a las partes, o sea, del mediador. Entonces, quien participa o ejerce una función como esta deberá contar con el conocimiento y la experiencia necesarias para poder ejercer la mediación. Esos conocimientos y experiencias deben ser válidos, o sea, que sean probados o que se hayan recibido de fuentes que sean fidedignas acerca de lo que es este procedimiento, porque muchas veces solamente se enseña la parte procedimental, pero también tenemos que trabajar desde sus fundamentos. Y esto pues apunta a los principios éticos, normas morales, responsabilidades y formas y modos de conducta de aquel tercero que funge como mediador. En ese sentido, les decía, en ese sentido, los que se dedican a la práctica de la mediación deben conocer y estar conscientes de estos principios, estas normas morales y guías de conducta que se espera de ellos. Entonces deben intentar identificarse con ellos
y a tratar, asumirse como responsables de que estos no sean simples aspiraciones o elementos filosóficos, sino que sean verdaderas prácticas en los lugares donde ellos ejercen su papel mediador. Porque el primero en ser responsable del cumplimiento de esto es el mediador. Inclusive el hecho mismo de que lo asuma como propio y sea como fiel exponente de estos principios y normas morales, hacen también que pueda transmitirlo a aquellos que se encargan de organizar servicios en las diferentes instituciones u organizaciones de la sociedad civil. Los deberes y obligaciones del mediador se relacionan precisamente con tres elementos. En primer lugar, con las personas que acuden a sus servicios. Hay unos deberes con ellos, pero hay también deberes con el procedimiento de mediación, porque hay estos mismos principios que vamos a mencionar y a los que nos hemos referido. Si bien es cierto que rigen la conducta del mediador, también tienen que tomarse en cuenta en el servicio de mediación. Y entonces tienen un deber con el procedimiento. No podemos decirle a las personas que le estamos ofreciendo un procedimiento de mediación y resulta que estamos dando un servicio diferente, probablemente que se acerque más a una conciliación o queremos que sea casi como el decidir sobre las partes. Entonces, tenemos que tener claro que hay una responsabilidad con el procedimiento. Además, una responsabilidad con los restantes mediadores, por el hecho mismo de que debe haber una sinergia entre los que fungen como mediadores para que también ellos mismos en esa comunidad en la que viven, profesional en la que viven, sea verdaderamente una comunidad de aprendizaje, es decir, que pueda haber una relación en la que todos aprenden de todos. Y el ejemplo es una de las principales fuentes de este intercambio de conocimiento, experiencia y modo de actuar. Y por último, también hay responsabilidad y deber con los organismos que instalan los servicios. Si los organismos están presentando a la sociedad en general que este es un servicio de mediación, entonces también tenemos responsabilidad como mediadores con esas instituciones o organizaciones que están ofreciendo la mediación. Y finalmente también hay unos deberes con la población en general, puesto que si este es un servicio que decíamos en la conferencia anterior, no están suficientemente difundidos, quiere decir que los resultados de cada mediación específica que es cierto que los aspectos sustantivos aluden a las personas que están en ese momento con el mediador, pero sus resultados, y no estoy hablando de los acuerdos, porque el acuerdo es una aspiración que se espera que se pueda lograr dentro de la mediación, pero si esto no es lograr el mejoramiento de la relación, habría que ver cómo se puede nutrir y cómo las personas van a dar cuenta cuando terminen ese servicio que van a salir qué impresión se llevan de el momento en el que ellos han participado en este procedimiento. Entonces vemos que son hacia las partes, hacia el procedimiento de mediación, hacia las instituciones que instalan los servicios de mediación y hacia el público en general. Ahora, al referirnos a los principios esenciales que rigen la profesión mediadora, podríamos dividirlos como en dos partes. De una manera muy general me referiré a algunos principios deontológicos generales. Entonces, por deontología nosotros sabemos que son todos aquellos principios, responsabilidades, deberes, normas morales que rigen una actividad profesional. Entonces, la actividad profesional mediadora también sale, es como una hija que se ha nutrido en los principios y en los derechos fundamentales de los seres humanos. Entonces, está precisamente fundamentada en los derechos humanos. Y básicamente me quisiera referir a cuatro aspectos que aluden a los derechos humanos. En primer lugar, el respeto de los derechos
y la dignidad de las personas. Entonces, esto es muy importante porque a la hora de que nos presentamos con las personas como demandantes de un servicio o solicitantes y nosotros representando la institución que le da un servicio, puede tratarse como una situación, una relación de una persona que da y una persona que recibe. Pero en realidad tenemos que verlo que cuando la persona acude a un servicio de mediación, este es parte de sus derechos y que tenemos nosotros que ser garantes de sus derechos fundamentales. Y además considerar que es una persona y que su dignidad debe ser salvaguardada de palabra y de acción, porque casi nadie puede decir ahora que no está de acuerdo con los derechos humanos y con la necesidad de respetarlos, pero a la hora de organizar los servicios, a la hora de orientar nuestra forma de conducirnos, tenemos que tenerlo esto presente en el trato, en el contenido de lo que a la persona se le da, en la orientación que se le brinda, en la manera como se conducen y se tratan todas las personas. Y allí es donde esto tiene que hacerse vida. Entonces, es un verbo, dice, no es un sustantivo. El otro principio importante es la integridad. Recordar que debemos respetar la integridad de las personas, pero también este es un principio que rige la norma de conducta del mediador, cómo va a mostrarse como una persona íntegra y cómo las personas que vienen a pedir sus servicios también los perciben como así. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo ellos saben que se está dando un servicio que no está persiguiendo ninguna retribución particular de los que están llegando a solicitarlo? ¿Cómo se conduce el mediador con una integridad tal que las personas lo puedan percibir como tal? La otra tiene que ver con la competencia. ¿Qué tan preparado está la persona para fungir como un mediador? Este es un principio que también está muy relacionado con los derechos fundamentales. No le podemos ofrecer a la persona que se le va a dar un servicio X cuando nosotros tenemos una preparación Y. Entonces sería como una falsedad de parte nuestra porque no estamos listos para poder proporcionar el servicio que estamos mencionando o que estamos ofreciendo. Esto está muy relacionado entonces con el compromiso que se debe tener con la profesión y con la parte académica y científica. Entonces, las competencias precisamente se nutren a través del conocimiento, a través de la práctica y la experiencia y sobre todo a través de la reflexión del ejercicio mediador, lo cual obliga al mediador a evolucionar siempre, a estar dentro de un estudio continuo, ¿verdad? Para poder seguirse preparando porque el mundo cambia y también las oportunidades de herramientas, formas de lectura, van cambiando y también hay nuevos entornos, nuevos ámbitos que requieren la participación del mediador y que necesita estar como al día, al corriente. Entonces, básicamente, esos podríamos mencionar como en términos generales y que cuando nos adentremos a ver los específicos de la mediación, vamos a ir viendo cómo estos van tomando vida en cada uno de ellos. Entonces, con esta base vamos a hablar un poco sobre lo que son los principios deontológicos específicos de la mediación, que se vuelven como características que le dan vida a la mediación, pero que en gran medida también rigen la conducta y el modo de actuar de los mediadores. Estos principios de la mediación son los principios que sustentan y guían la mediación y como tales deben ser aplicados en el ejercicio profesional. O sea que esto es una responsabilidad de cada uno de los que ejercen la función mediadora. ¿Cuáles son esos principios esenciales que caracterizan la mediación y que el mediador tiene la responsabilidad ética de que se cumplan? El primero, que es un principio rector que entraña la esencia de la mediación, es el principio de voluntariedad. Este principio de voluntariedad
es la libertad que tienen las personas para participar en el procedimiento de mediación. Suele suceder que en la impronta histórica del surgimiento de algunas instituciones, las personas las hayan visto como que son de carácter coercitivo. Y cuando son citadas por estas instituciones, sienten que tienen que asistir porque si no puede venir algo en su contra y por eso llegan. Entonces hay como en el fondo una actitud como temerosa de que pueda ser utilizado algo en su contra. Entonces ven ustedes cómo la voluntariedad está nubilada por ese temor de que pueda pasar algo con ellos si no asisten. Entonces, esto pues podría decirse que es hasta cierto punto beneficioso para que las personas se presenten, pero en realidad, cualitativamente hablando, no es tan beneficioso para un modo de gestión del que estamos hablando. Por esa razón, aunque las personas lleguen motivadas por ese temor o por ese respeto tal vez que puedan tener a la institución que los está citando, el mediador tiene que trabajar con las personas para que ellos puedan comprender esta parte de la mediación que es esencial, que es la voluntariedad. Lógicamente que si uno de una manera simplista le dice a las personas, este es un procedimiento voluntario, si usted quiere estar aquí, pues esa es su decisión. Si uno se lo plantea de esa manera, lógicamente la persona que desconoce de qué se trata el asunto, ¿verdad? Y ya, digamos, liberada de esa opresión que sentía al inicio de verse obligada a presentarse, podría decir entonces que pues no quiere participar o podría ser que se quede, pero su voluntad no está suficientemente nutrida como para decir que se queda porque realmente ve algún beneficio de quedarse. Esto obliga a los mediadores a que esa voluntad sea suficientemente informada. O sea, las personas tienen que decidir participar o permanecer dentro del procedimiento de mediación con una información suficiente, ¿verdad? Por eso se dice que esto requiere una actitud inteligente de parte de las personas que están involucradas en el asunto por el cual han sido invitadas o convocadas. Entonces ven que hasta el lenguaje cambia, ya no estamos hablando de que sean citados, sino que estamos hablando de que sean convocados o invitados. Y en el momento en que se desarrolla el discurso inicial de los mediadores con estas personas, tienen que cuidar que realmente su contenido y la forma de expresión sea lo suficientemente motivadora y respetuosa de ese derecho que tienen las personas a ser informadas. Y la autodeterminación de las personas también está muy relacionado con este principio de voluntariedad. Entonces se dice, pues, que esa voluntad la podemos ver como por lo menos en tres momentos. En el primer momento, para que la persona acuda a mediación y decida quedarse. Vean que inclusive hay algunos países que han regulado la mediación como obligatoria. El acudir a mediación ha sido regulado como obligatorio, pero el permanecer en mediación, eso no es obligatorio, eso es voluntario y depende en gran medida de la actitud y del arte comunicacional del mediador para poder transmitirle a las personas y motivarlas a que encuentren algún sentido a quedarse. Y por eso la información podría ayudar a que las personas tomen una decisión inteligente y vislumbren algún beneficio de quedarse en este procedimiento. El otro momento en que esto es muy importante es en permanecer. Si ya sabemos que en el momento en que se establezca un tiempo para poder revisar lo que está aconteciendo, para poderle darle voz y una actitud de escucha a las personas para poder hacerse oír en su perspectiva, ese es un momento bastante crítico que genera mucha emoción, muchos sentimientos y hasta reviven situaciones que no han sido agradables para las personas. El primer instinto que se pone en juego ahí es el deseo de huir
y no quedarse escuchando cosas que uno no quisiera oír porque no le parecen, porque lo hieren, porque le traen recuerdos o simplemente porque no estamos en contra de eso. Pero el arte del mediador para poder ayudar a que ellos puedan hacerle frente a todas esas cuestiones emocionales y pueda precisamente haber un manejo mejor de estos comportamientos, tanto en la escucha como en la expresión, entonces hace que el principio de voluntariedad se ponga de manifiesto. Y el tercer momento en que puede pasar que se requiera de la voluntad es cuando ya van a tomar decisiones acerca de los caminos de solución que ellos están vislumbrando para el asunto que los está aquejando. Entonces las personas también tienen que arribar o construir caminos de solución que sean satisfactorios para ambos, que salgan, digamos, de una actitud, de un momento creativo de ellos mismos y puedan entonces plantearlos en la mesa y tomar la decisión si esto les parece de esa manera o si tienen que hacerle algunos ajustes. Ustedes ven que esto es lo que caracteriza en gran manera la mediación, porque entonces no hay ningún tercero que pueda imponerles o sugerirles lo que las personas deben decidir. El mediador entonces lo que está haciendo es ayudándole a que las personas puedan ejercer esa autodeterminación de la mediación para firmar o no los acuerdos que están en ese momento vislumbrando. Entonces, esos son los tres momentos en que la voluntariedad puede notarse. Pero además, entonces, podemos ver que el mediador aquí tiene en su código de conducta está obligado a, eh, a asegurar que lo que las partes acuerden ha nacido de ellos, que no ha sido parte de que él lo ha impuesto ni que él lo ha sugerido, porque considera que eso es lo mejor para las partes. Y esto, miren, este es un elemento muy importante porque las personas en la medida que participan en ese acto creativo y van formulando caminos de solución, las personas descubren que sí tienen una cierta capacidad. Ese desarrollo de una cierta capacidad, por muy sencilla que pudiera ser en el procedimiento, es algo que les sirve en este momento para poner fin o para resolver el conflicto que les aqueja en la actualidad, pero también descubren que dentro de sí tienen un potencial que aplicado puede serles útil para conflictos que se les pudieran presentar a futuro. También es muy importante que el mediador reconozca siempre que los acuerdos alcanzados en la negociación deberían ser acuerdos voluntarios de las partes, ¿verdad? Entonces, de esa manera se puede garantizar que lo que la mediación ofrece es real, ¿verdad? Y que no estamos ofreciendo en un discurso que esto es de carácter voluntario y en la práctica estamos siendo impositivos con las personas. El mediador además debe, este punto es muy importante. El mediador no debe limitar su función entonces nada más por el hecho de que no puede sugerir, no va a limitar su función a un papel pasivo para mantener la paz entre las partes, a que se expresen bien, a que el otro escuche, a que no digan nada que los pueda afectar. Eso es muy importante para mantener un espacio contenedor para que las partes puedan permanecer, pero eso no es suficiente. El mediador tiene que tener un papel activo en la construcción de esos modos de solución. Eso quiere decir que tiene que hacer uso de habilidades técnicas necesarias para asegurar que esa parte creativa, esa parte de imaginación, esa parte de flexibilidad del cerebro de los participantes se ponga a flote, salga a la luz para que puedan realmente construir cuestiones que puedan satisfacer sus necesidades. Este es uno de los puntos que debemos mantener siempre en mente y por lo cual han sido muy criticados los mediadores, porque las personas dicen, todo eso de ser mediador es muy sencillo, si ni siquiera pueden sugerir. No, es cierto, no pueden sugerir, pero tienen que ayudar a construir y esto requiere de un mediador un papel
fundamental tanto en su actitud para no imponer, pero también en su competencia profesional para ayudar a otros a pensar, a crear y a tomar decisiones. Por otro lado, también implica cómo va a plasmar esos acuerdos probablemente en un documento que cuando las partes lo lean, las va a motivar a cumplirlos y no en él se puedan estar poniendo acusaciones o cosas que los recuerden y que los vuelvan que involucionen hacia la situación de conflicto que traían, sino realmente sean unos enunciados prácticos que se pueden seguir, que son realizables y que las personas se miran como motivadas a poderlo llevar adelante. Entonces, esto verdaderamente es un desafío muy grande para los mediadores. Y esto ha hecho también que en el pasado la gente dijera, no, eso lo de la mediación no va a funcionar porque la gente está acostumbrada a que le digan lo que tiene que hacer. Entonces ven que estamos frente a un modo de gestión diferente, pero así como lo decimos de palabra o en el discurso, tiene que notarse en la práctica. Y al leer, por ejemplo, un acuerdo de mediación, allí se debe plasmar lo que estamos diciendo en este instante, porque a veces uno dice que esto es así, pero cuando uno lee un acuerdo de mediación, uno se da cuenta que realmente no reúne las condiciones necesarias o las características suficientes que le permitan decir que esto se ha llevado bajo las condiciones que estamos mencionando. Otro de los principios que también son esenciales en la profesión mediadora es el principio de confidencialidad. Miren que el principio de confidencialidad es tan importante para establecer una relación de confianza. Las personas cuando están en conflicto, lo que menos tienen desarrollado es la confianza. No tienen confianza con el otro con el que tienen el problema. No tienen confianza muchas veces con las instituciones y no tienen confianza con ese profesional que me ha citado o me ha invitado, me ha convocado y ni sé ni quién es. Entonces, ese es una actitud que las personas traen por naturaleza, vienen desconfiadas. Entonces, para poder generar confianza, el principio de confidencialidad es muy, muy importante. Un principio que le garantice a las personas que todos los asuntos que ahí se ventilen quedará en el entorno de lo que es la mediación, quedará entre las partes, que el mediador o el tercero que está participando no tiene por qué compartir con personas ajenas a la mediación los asuntos que ahí se trataron. Entonces, ven que esto hace que las personas sientan que el mediador está entrando y están a su universo particular con pies de seda. Las personas mediadoras tenemos que reconocer que es un privilegio poder entrar al universo de las personas, que ese es terreno sagrado. No importa cuánta experiencia nosotros creamos tener, porque este es un caso de alimentos, porque este es un caso de X o de Y, temas que nosotros ya tenemos años y años de conocerlos, sí, pero la verdad es que una actitud así riñe mucho estos principios éticos, por el hecho de que el conflicto es único, porque las partes son únicas. No importa que el tema con el que la institución con que uno trabaja lo tipifique como tal o cual, no importa si es el mismo tema. El punto aquí esencial que debemos reconocer es que esto está afectando a estas personas y que en ese universo hay una realidad particular que nosotros tenemos que entrar. Es cierto que la experiencia, el conocimiento que traemos acumulado nos va a ayudar para poder explorar asuntos, nos va a ayudar para ver por dónde o qué estrategia vamos a utilizar para poder entrar, leer y guiar a estas personas. Pero tenemos que reconocer que este asunto es único y por eso nos debemos disponer a escuchar y asegurar que vamos a guardar en confidencia lo que se nos haya dicho. A veces las personas lo plantean en sesiones conjuntas que están entre ellos, pero a veces esto se hace de manera en lo que se conoce como en sesiones separadas o sesiones privadas. Las personas se sienten con más confianza de exponer alguna información
o algún sentimiento, alguna emoción o un hecho que con la otra persona no lo podían exponer y se lo confían al mediador. El mediador tiene que dar fe de que esa información no se puede trasladar mientras la persona no nos lo haya autorizado. De igual manera, puede pasar que sean requeridas informaciones desde las instituciones, desde las, digamos, las jerarquías que existen en las organizaciones, pero en realidad tenemos que asegurar que puedan llegar a comprender que este es un principio fundamental de la mediación. También en este sentido, de, vean que en este punto, como estamos también hablando de la generación de confianza, entonces el mediador debe exponer a las personas y si hay algún punto que pudiera poner algún límite a la confianza, o sea, o a la confidencialidad, o que la ponga en recelo o en suspicacia a la persona. Entonces debe dársele a conocer esta situación para que las personas puedan decidir si realmente se quedan con uno o no. Por ejemplo, a veces uno conoce a las personas o uno ha estado en situaciones anteriores en los temas con estas personas o inclusive eh, podría ser eh, que uno note que esto no va a caminar. Entonces uno puede precisamente compartir con las personas cómo está mirando esto para asegurar entonces que la confianza no se vea como oscurecida, ¿verdad? Por información que a la persona le puede generar alguna suspicacia. Y también esto es muy importante poderlo compartir con las personas por el hecho de que previene que alguno de los participantes en el procedimiento de mediación pueda utilizar la información que ahí se ventiló en otras instancias, especialmente de naturaleza contenciosa. Por esa razón, nos damos cuenta que algunas instituciones han instituido lo que se conoce un convenio de confidencialidad. Ese convenio de confidencialidad no se debe ver nada más como un procedimiento administrativo que ha establecido las instituciones. No, ese es como un elemento objetivo de este principio de confidencialidad, a la cual está obligado el mediador, las instituciones y las partes involucradas. Pero el que está obligado a que esto sea vida, que sea una realidad, es el mediador, comenzando por guardar la información que él mismo ha tenido acceso. Otro de los principios que sustentan y que guían el papel de la función mediadora está relacionado con la imparcialidad. Vean entonces que este principio en la mediación significa que el mediador esté libre de tendencia o favoritismos por alguna de las partes. Puede suceder que nosotros somos seres humanos, que algunos comportamientos, algunas formas de expresión puedan generar algunas simpatías o antipatías hacia la persona, en la persona mediadora. Pero en realidad mantener esa ecuanimidad, esa integridad debe estar como muy claro en el modo de conducta del mediador para que no nuble su objetividad frente a lo que las partes están diciendo. Y si en algún momento pasaría que el mediador siente que está siendo afectado por algún tema o por algún comportamiento, o inclusive antes de haber entrado en mediación se dio cuenta de cuál es el tema que se va a tratar y que le hace dudar si realmente va a poder atender ese caso con imparcialidad, existe una figura en mediación que es excusa. El mediador puede perfectamente excusarse con quien organiza el procedimiento para poder participar en este procedimiento con este tema, con estas personas, para que mejor asigne un mediador que pueda hacer un mejor papel en un caso como este. Es mejor excusarse
que estar trabajando en un caso o en un procedimiento en el cual no estoy lo suficientemente con una actitud objetiva acerca de lo que ahí se está tratando. Y vean entonces que esta cuestión de imparcialidad es un tema que percibe el mediador. El mediador tiene que mantener como una brújula, un termómetro constante para asegurarse de qué está pasando, cómo lo está tomando, si está manteniendo la imparcialidad, pero no debe preocuparse solamente en que sea él quien lo note, sino también tiene que asegurarse de que las partes lo perciban como una persona objetiva. ¿Verdad? Porque también puede llegar a suceder que si las partes mismas consideran que el mediador les está tratando con diferencia de una para la otra, digamos, también las partes tienen un derecho que se llama de recusación. Ellos pueden solicitar un cambio de mediador. Y eso también existe, lo cual es muy bueno para las personas para que puedan hacer valer su derecho a ser tratados con objetividad. Esto es muy importante también para las instituciones que organizan estos servicios, para no dejarse sorprender o que no se pueda otorgar este derecho a las personas porque ellos ya le asignaron a esta persona. Ese es parte precisamente de uno de los derechos que tienen los participantes en un procedimiento de esta naturaleza. Entonces, esto implica además que el compromiso del mediador de ayudar a todas las partes y no a una sola a alcanzar un acuerdo satisfactorio. Entonces, ven que esto nos pone también en un entorno distinto, porque en un entorno litigioso, ustedes saben que siempre surge una persona que demanda y una persona que responde. Pero en este caso, no estamos en una relación de esta naturaleza. En este caso estamos en una relación en donde dialógica, recíproca, de apoyo mutuo, donde tiene que verse los intereses y necesidades de ambas partes. Y esta característica de la mediación, el mediador está obligado o responsable de que se pueda garantizar dentro de un procedimiento de este tipo. También este tema, este principio de imparcialidad, tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes del principio fundamental de la integridad, de actuar con integridad por parte del mediador. Y también tiene mucho que ver con la autodeterminación de las personas, que en gran medida estaría también relacionados con el siguiente principio, que es el principio de neutralidad. Entonces, el principio de neutralidad está referido fundamentalmente al respeto que el mediador debe mostrar a lo que son las partes, a lo que traen las personas, los participantes, y trabajar desde esa perspectiva, desde esas perspectivas, no desde el marco valorativo ni de los principios y valores que sustentan la vida de ese mediador, no, sino desde lo que las partes traen. Entonces, cuando se habla del principio de neutralidad, no significa que el mediador es neutral. El mediador es una persona pensante, una persona inteligente y lógicamente también tiene sus principios y valores. Pero a la hora de participar en el procedimiento de mediación, va a trabajar en un terreno de las partes, no en el terreno suyo. Por eso es que se habla de la neutralidad. O sea, no voy a trabajar con lo que yo pienso, con lo que yo quiero, con lo que a mí me parece bueno. No va a ser con mi balanza moral, va a ser con lo que las partes son y traen. Y trabajar para que sus perspectivas sean conocidas. El mediador no debe tratar de adoptar una decisión sustantiva en relación con las partes, porque él no puede decirle esta es la solución, porque básicamente cuando él está diciendo esta es la solución, ese principio de neutralidad no se está poniendo en práctica. Y ese es un tema que hace que el mediador se mantenga precisamente con ese termómetro de su actuación. De verdad que la autocrítica, la autorreflexión es muy importante en esta profesión. El mediador además debe determinar y revelar toda la información que podría provocar un conflicto de intereses o afectar la neutralidad, la neutralidad aparente del profesional
en el cumplimiento de sus deberes. Aquí este principio está muy relacionado con el que mencionábamos antes. Un mediador que sienta que no puede manejar un tema o no pueda manejar unas partes con estas características, es preferible que se excuse, ¿verdad? Que sea más honesto consigo mismo y que permita que las partes sean atendidas por alguien idóneo para su situación o su circunstancia particular. Hay otras consideraciones que si bien no se consideran que son unos principios, pero que de alguna manera son como unas normas o reglas que debemos tener en cuenta cuando ejercemos el papel de mediadores. El rol entonces tiene que tener mucha claridad. La persona, el tercero tiene que tener claridad de qué rol está jugando. En este momento que está en una mediación, no tiene un rol terapéutico, por muy psicólogo o psiquiatra que pueda ser. No tiene un papel jurídico, por muy abogado que pueda ser o licenciado en ciencia jurídica. Tampoco tiene un papel económico, si, por muy economista que se pueda hacer. En fin, es muy importante tener la claridad que lo que está haciendo es un rol de tercero mediador. Por esa razón se dice que cuando dentro de una mediación se pudiera detectar que algo está afectando el bienestar psicológico de alguna de las partes y que no permite que tenga toda su capacidad para poder estar, para poder participar y para poder decidir, el mediador puede perfectamente hablar con la persona y ver cómo ésta puede ser referida a algún especialista que pudiera ayudarle y volver a mediación solamente cuando la persona ya esté como en la capacidad de poder participar, porque lo que se dice que en mediación están las personas que tienen también la capacidad de decidir sobre sus asuntos, ¿verdad? Entonces, y eso es bien desafiante para un mediador que también tiene la psicología o la psiquiatría, por ejemplo, de su profesión de origen, pero en ese momento no está ejerciendo ese papel. O también resulta que en la mesa se ponen asuntos que están muy relacionados con algunas leyes, con algunas normas jurídicas. Se requiere inclusive que haya una información de expertos para poder avanzar en alguna temática que se está trabajando. El mediador también tiene que evitar caer en la trampa, si es un abogado, de querer ser él quien de las opiniones jurídicas o legales sobre el asunto que está tratando. Es preferible que se haga ayudar por un experto y que permita que las partes en igualdad de condiciones tengan acceso a esta información. O inclusive podría ser que si las partes cuentan con los recursos necesarios, las partes pueden perfectamente tener sus propios consejeros, sus propios asistentes, ¿verdad? Para poderles ayudar en este asunto. Vea que no son ellos los negociadores, sino que siguen siendo las partes, pero cada uno puede tener su abogado para que le asesore sobre aquellos asuntos jurídicos que pudieran estar implicados en el tema a tratar. Pero ojo, es importante recordar que no es el mediador un abogado, aunque sea un abogado, el que va a asumir ese papel. Es mejor disponer la información para todos los participantes e inclusive poner toda la información en la mesa también indica la imparcialidad, indica la integridad del procedimiento llevado a cabo por este tercero mediador. Y por otro lado, hay una cuestión que es muy importante, es saber cuándo un procedimiento de mediación debe finalizar. ¿Verdad? Entonces, a veces se cree que porque pues la mediación es flexible, es amplia, entonces uno va a estar programando tantas sesiones para venirse a escuchar los mismos asuntos, las mismas promesas, los mismos puntos de vista y estar pues venir y no encontrar una salida, cuando en realidad probablemente esto sea como un indicador de otras problemáticas o inclusive de una voluntad muy limitada para querer llegar a un acuerdo.
o hay comportamientos inclusive de los participantes que están dilatando que puedan arribar tal vez alguna resolución sobre el asunto. Entonces, el mediador debe saber cuándo es el tiempo de finalizar y si las personas deben ser enteradas o no de por qué se debe suspender el procedimiento de mediación. Ese es un tema que el mediador puede perfectamente definir a partir de la aplicación de sus propios criterios e inclusive puede compartir con las personas de por qué considera que ya no es necesario que el procedimiento de mediación siga en la manera como se está haciendo porque no lo va a llevar a un puerto seguro. Entonces, eso es muy importante porque de alguna manera este elemento de darle largas y largas a un asunto sin que llegue a ningún punto seguro también afecta la integridad de la mediación. Y se han escuchado a veces voces decir que ahí solo para hablar llega, ¿verdad? Entonces llegan las personas, pero que no sirve para mucho. Entonces creo que es muy importante aplicar esa norma para que el mediador tampoco no le dé más largas a un procedimiento que realmente no va a rendir los frutos que se esperan de un procedimiento de mediación. Y puede ser que no sea el procedimiento de mediación, sea la limitación se encuentre en las características propias de las personas que están participando. Estas cosas son realmente muy importantes que las conozcan los que organizan los servicios de mediación, a la hora en que ellos aprecian o valoran el papel de los mediadores o el comportamiento de los mediadores o las explicaciones que los mediadores dan de algunos procederes en la atención de sus asuntos. Bueno, esto así llegamos como a la tercera parte de esta conferencia que tiene que ver en la relación de la formación profesional y la ética del mediador. En primer lugar, tenemos que partir de que el mediador, especialmente eh, en la mediación profesional, e inclusive ustedes podrán ver ahora que hay algunos esfuerzos que algunas instituciones, especialmente internacionales, están impulsando de facilitadores de resolución de conflictos desde las comunidades para que intervengan en asuntos sencillos y en etapas tempranas. Aún ellos, que digamos es una intervención más sencilla, hasta, digamos, no digamos ya una intervención que se considera o una función que se considera profesional, el que hace este trabajo, el que hace esta función, debe partir de un conocimiento, ¿verdad? Un conocimiento que le lleve a una práctica que lo lleve a una reflexión y una reflexión que le lleve siempre a una acción cada vez mejor y mejor. Está en un conocimiento y una mejora continua. Pero lo cierto entonces es que tiene que partir de ser formado. Entonces, ahora, la formación de los mediadores, cuando uno mira todo el espectro de personas ejerciendo la función mediadora, uno se da cuenta que estamos hablando de formaciones desde las más sencillas hasta las más complejas. Entonces, tenemos los que han partido, digamos, de la educación formal, ¿verdad? Entonces, dentro de la educación formal ahora tenemos licenciaturas, hasta doctorados, ¿verdad? Pero también hay personas que han sido formadas en programas específicos de una duración específica y con personas conocedoras de las materias. Y también puede ser que sea a través de talleres, ¿verdad? De experiencias prácticas, pero sobre todo también se va formando a través del acompañamiento y la supervisión, porque a veces uno se conforma solamente con lo que recibe alguna vez en la vida, pero realmente y va a practicarlo, pero ya digamos esa práctica está muy limitada o huérfana de una actividad reflexiva, de una actividad acompañada y supervisada. Pero esas sí son las que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en que uno está formado en mediación. Pero el otro elemento que es muy importante es cómo esa formación
entra en un proceso de capacitación o de formación continua. Por eso un deber ético del mediador es ocuparse de mejorar sus propios conocimientos y de la profesión y de otras profesiones que le permitan, a tener un mejor abordaje de lo que son los conflictos, que sabemos que los conflictos es el ámbito en el cual la mediación, en este caso, se desempeña, ¿verdad? Y por esa razón hay que tener amor por el conocimiento, hay que tener una buena actitud de aprendizaje, buscar entornos reflexivos y miren, en este sentido, generar, por ejemplo, las comunidades de aprendizajes en los entornos institucionales es muy importante, porque si no el mediador ejerce aislado, ejerce como una isla y no se ven los mediadores como cuerpos de mediadores. Cuando usted ve los mediadores en una institución o en una organización como un cuerpo, quiere decir entonces que usted debe establecer allí una comunidad de aprendizaje para que haya una relación de sinergia en donde unos estén beneficiándose del conocimiento y de la experiencia que están acumulando los otros. Y eso permite entonces que la experiencia y que sea mejorada y que la institución además pueda ser como más garante de que el cuerpo de mediadores verdaderamente está en una continua capacitación y mejoría. De esa manera tenemos que evolucionar y no quedarnos solamente con lo que recibimos en un principio. O uno repitiendo cosas muy básicas cuando ya han pasado años de la práctica y ahora estamos en otro momento de una mayor complejidad, tanto en la lectura del conflicto como de todas las herramientas y fundamentos que sustentan nuestro hacer profesional. También entonces en esta parte de la formación es importante que tengamos claro que los mediadores deben cumplir sus servicios solo en aquellas áreas para las cuales están capacitados, mediante la formación y la experiencia. Entonces, realmente el mediador que puede hacer todo dependerá de qué formación ha recibido, ¿verdad? Entonces, esperar que los mediadores hagan todo lo que se les pide dependerá en gran medida de cuál es la formación que ha recibido. Y eso es para los que organizan los servicios, pero también es para el mediador para saber hasta dónde, cuál es el alcance y los límites de su participación. Y por esa razón entonces decíamos que la mejora continua le va a ir preparando para mantenerlo actualizado, pero también para que haya una ampliación de sus competencias que le permitan entonces poder participar en muchos otros ámbitos. Pero su deber ético es participar solamente en aquellos asuntos para los cuales está formado. Y ahora hay una figura que es de gran ayuda para cosas como esta y requiere también que uno haya como humilde frente a estas cuestiones. Y es lo que se conoce también como esa función mediadora que se puede hacer en comediación. Eso quiere decir que se juntan personas con más experiencia con personas que se están iniciando o personas que tienen más experiencia en un ámbito con personas que están tratando de incursionar o personas que tienen una experiencia en una cosa y la otra en otra y que las dos se necesitan para atender este caso en particular por la complejidad que tiene. Entonces es bien importante e interesante también incursionar en este tipo de experiencias de comediación para que también entonces se pueda establecer una relación transdisciplinaria. No estoy hablando solo de interdisciplinaria, sino porque interdisciplinaria alude a que varias disciplinas participan, pero una práctica transdisciplinaria en mediación significa que los abogados aprenden de los psicólogos, de los trabajadores sociales, de los médicos, de los economistas, que los economistas aprenden de los abogados, en fin, las diferentes disciplinas se miran en una forma holística
integrada, porque el conocimiento es íntegro. No podemos ver la realidad con herramientas parciales. La realidad es mucho más compleja, que sobrepasa lo que podamos tener de conocimiento y experiencia de una profesión de origen en específico. También otro aspecto que es muy importante es que el mediador debe promover la profesión y realizar contribuciones a la especialidad, estimulando la investigación, la publicación y otras formas de educación pública, profesional y participando en esas actividades. Miren, nuestra sociedad, particularmente estoy refiriéndome a la salvadoreña, conoce poco de los métodos alternos y sobre todo conoce muy poco de la mediación. Por más que institucionalmente uno diga, pues tantos miles de personas hemos atendido en estos 20 años, sí, pero aquí viven 7 millones, no sé cuántos millones de personas en este pequeño terruño. Y uno podría preguntarse qué tanto conocen de la mediación, qué tanto la persona decide participar voluntariamente porque tiene una postura informada de lo que esto significa, de lo que esto implica, qué tanto la persona tiene las herramientas suficientes para poder participar y poderle sacar el mejor provecho a un procedimiento de este tipo. Entonces, que el público conozca, que el público profundice en las bondades, los alcances y también las limitaciones que pueda tener un procedimiento de esta naturaleza, es una responsabilidad en gran medida de los mediadores y de la sociedad en su conjunto. Aquí no existe una política pública en la cual nosotros podamos esperar que el Estado asuma ese papel orientador y guía para la población. Todavía distamos para lograr tener eso. Ojalá un día podamos volvernos a sentar y hablar de esto y digamos, ya hay una política pública en marcha, pero por el momento los pequeños o grandes esfuerzos que se puedan hacer en la difusión de este procedimiento y su impacto en la conflictividad social de El Salvador, esto es algo que todavía está sobre los hombros de aquellos que estamos haciendo algún trabajo de este tipo. No nos limitemos a escribir, escribamos nuestros casos, difundámoslos entre nosotros mismos y es muy probable que de pronto nosotros estemos produciendo literatura, ¿verdad? Y no solamente seamos consumidores de lo que vienen de los libros, que de por sí son bastante caros, por lo menos el libro impreso. Ahora tenemos la dicha de poder acceder al libro digital, pero a veces también son experiencias que, si bien es cierto, pueden intentar aplicarse, no podemos negar que también están realizadas en entornos con algunas características que pueden diferir. Entonces es muy importante que nosotros entremos a escribir, a sistematizar las experiencias y ver cómo nosotros podemos difundirlas entre los profesionales. Recordemos que hay la ley de mediación, conciliación y arbitraje anima a que las asociaciones de profesionales puedan tener también estos esfuerzos de resolución de conflictos y particularmente de la mediación. Entonces, este puede ser un buen campo en el que podemos incursionar y elevar el perfil del ejercicio de la profesión mediadora en El Salvador. Bueno, de esta manera, pues estamos teniendo pues como un esbozo acerca de los deberes éticos y algunas normas y, que rigen la conducta de la persona, del tercero, en el papel mediador. Entonces, ahora pues les invitamos a que ustedes también expresen sus puntos de vista, sus opiniones, preguntas e inquietudes. Así que estamos aquí listos para poder conversar. Muchas gracias, maestra Cepeda, por todas las experiencias y todos los principios que nos ha desarrollado en esta, un poco más de la hora que teníamos prevista para su ponencia de manera virtual.
Ahora vamos a dar paso, como les habíamos mencionado, y también nuestra capacitadora les ha exhortado a que puedan participar y compartir, ¿verdad? Nos interesa saber sus opiniones y que nos dejen sus dudas y sus comentarios. Eh, Voy a empezar por uno de los últimos, maestra Cepeda, y también para darle lectura a toda nuestra audiencia. Nos comparte Ana María Olmedo sobre la mediación, que es básicamente el método que ahora usted ha retomado para desarrollar sobre los principios éticos que debe de tener el profesional mediador. Ella nos menciona que a su criterio es la mejor forma de resolver los conflictos y mejorar las relaciones, ya que son las mismas personas involucradas en el conflicto las protagonistas y por lo tanto las que deben encontrar las soluciones para poder resolver sus diferencias, buscándose un ganar-ganar, lo cual retoma bastante de los puntos que usted nos ha dejado tanto en la primera conferencia como en esta. Luego le menciono otro de los comentarios que por acá he sistematizado es si nos pudiera dar un ejemplo retomando una de las participaciones. Nos mencionaban que hay mediadores de las instituciones del Estado y otros privados. Entonces, si sobre esa intervención que hemos tenido nos pudiera dar algún ejemplo práctico, maestra. Bueno, desde la organización de mediación como servicio en El Salvador, fundamentalmente se conoce la experiencia que surgió en algunas organizaciones del Estado. En un primer momento en el Ministerio de Justicia, anteriormente, Ministerio de Justicia en El Salvador, y posteriormente en la Procuraduría General de la República. El hecho mismo de que la Procuraduría General de la República se convirtió básicamente como en pionera, digamos, de la mediación organizada institucionalmente en el país, teniendo a su interior, digamos, el primer cuerpo de mediadores que se formaron como tales, em, por los ministerios de justicia de El Salvador y Argentina. La mira que se tenía en ese sentido era a formar servicios organizados en instituciones del Estado, o sea, como servicios institucionales. Entonces, la Procuraduría se convirtió poco a poco en un referente de este procedimiento y esto lo llevó a hacer esfuerzos de capacitación, de difusión, de promoción, hasta llegar a tener como una red de instituciones que estaban formándose para conocer, pero otras estaban formándose para establecer servicios de mediación, y así encontramos muchos esfuerzos que se hicieron en las alcaldías. Algunos todavía se están haciendo, otros ya desaparecieron, en la Fiscalía General de la República, en la Defensoría del Consumidor, em, pues la Procuraduría de Derechos Humanos y otras organizaciones del Estado, ¿verdad? Entonces, esto pues podríamos decir que muchos de esos mediadores ejercen la función mediadora, pero dentro de un servicio público. Y estas instituciones pues también tienen sus propias regulaciones que se espera que que tengan, que se deriven también en gran medida de los mismos principios éticos que hemos estado hablando hasta hoy. Pero también esto ha motivado a que organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunitarias también entren en esta posibilidad de tener estos servicios en sus comunidades. Y así es como también entonces hay mediadores que fungen, digamos, en organizaciones de carácter privado, diríamos, aunque en realidad siguen siendo como institucionales porque provienen de esas instituciones, ¿verdad? Y tienen también sus propias regulaciones. Pero también hay otras formas privadas
¿verdad? Porque hay personas que se forman como mediadores y pueden en algún momento también atender casos de manera privada, ¿verdad? Entonces, en mi caso particular, yo también ejerzo de forma privada. Incluso sé también de algunos otros profesionales, entre ellos abogados, que ejercen la mediación dentro de sus mismos bufetes, ¿verdad? Entonces hay ahora una gama mucho más amplia de lo que es el ejercicio de la mediación en el país. Lógicamente, cada uno de esos ámbitos tiene sus propias regulaciones, sus propios alcances y sus propios límites. Así también sus propias maneras como estos acuerdos que puedan arribar las personas involucradas, como estos también se van a formalizar, ¿verdad? Entonces, eso sería como objeto de una conversación específica, pero sí también tiene que garantizarse, pues que de alguna manera lo que las personas acuerdan, lo que las personas tratan, están dentro de este marco que hemos estado hablando la semana pasada y esta tarde. No sé si eso atiende lo que Sí, mencionaba, licenciada. muchas gracias, maestra. Eh, Otra de las consultas que nos han dejado es si puede retroalimentarnos sobre la diferencia entre la mediación y la conciliación. Bueno, este sí de verdad es un punto que siempre ha mantenido como en un vilo la conversación acerca de estos dos procedimientos. Pero sí hay, digamos, algunas diferencias que tienen que ver un tanto con el procedimiento, que tienen que ver con los contextos en los que se realiza, ¿verdad? Los terceros a los que se les pide. Pero a mí me gustaría, en primer lugar, referirme a las coincidencias. En primer lugar, sí me gustaría como decir que ambas, tanto la mediación como la conciliación, están consideradas como modos de gestión de conflictos que son, que son alternos al juicio. Y ahora ya casi que ni se usa la palabra alternos, pero sí podríamos decir que buscan la resolución de conflictos de una manera más positiva o más pacífica. Entonces, en ese sentido, son coincidentes. Hay partes en conflicto y hay un tercero también, solo que en el tercero de la conciliación es un conciliador y el tercero de mediación es un mediador, ¿verdad? Entonces, también se espera que las partes puedan avenirse y lograr algún acuerdo sobre la situación que les aqueja. Entonces, digamos que esas son como las coincidencias que podrían tener. En cuanto a las diferencias, la verdad es que en sus desarrollos procedimentales, la mediación está altamente desarrollada y la conciliación ha estado más sujeta a las regulaciones administrativas de los entornos en los cuales se realiza. Y ahí es donde vamos a encontrar que es que la conciliación aquí se hace de este y de este y de este modo y se hace como unas regulaciones administrativas y procedimentales en la institución. Eh, que puede hacer entonces que parezca muy diferente de la mediación, pero la verdad es que en términos de un modo de gestión de conflictos pacíficos, pues se entra al conflicto, se trata de identificar de qué consiste, se trata de que las partes puedan construir algún acuerdo y esa es la manera de proceder. La diferencia que se le ha encontrado entre ellas es que el mediador, decía hace un momento, no sugiere a las partes, no sugiere a las partes ninguna fórmula de arreglo, porque esa es digamos, la esencia de la mediación, la autodeterminación, que las partes puedan voluntariamente arribar a algo que
que sea satisfactorio para ambos, que lo hayan construido voluntariamente con la ayuda del tercero, pero ellos son los que construyen y toman la decisión. En cambio, se ha dicho que el conciliador sí puede sugerir fórmulas de arreglo. Yo ahí quisiera nada más aportar, y lo he sostenido muchas veces en mis espacios de capacitación, es que si vamos a considerar la conciliación como un método alterno, como un método de resolución pacífico, esas formas, esa facultad del tercero conciliador para proponer fórmulas de arreglo, entendámoslo así, para sugerir fórmulas de arreglo, no para sugerir una fórmula de arreglo o para imponer una decisión. Porque si usted como conciliador solamente da una fórmula de arreglo, entonces eso ya no es coincidente, no es coherente con decir que la conciliación es un modo de gestión alterno de conflicto, porque entonces la autodeterminación no da lugar por el hecho de qué va a escoger la persona. Si solamente se le está dando un solo camino, la persona no tiene para escoger, solamente podría decir que sí lo acepta o no lo acepta. Y eso sí ya no sería autodeterminación de las partes. Entonces, para poder hacer uso de esa facultad de sugerir, tenemos que pensar en que pudieran surgir más de una fórmula de arreglo, para que entonces las personas sí puedan valorar cuál de esas podría ser la más apropiada para la situación que a ellos les está aconteciendo. Y por esa razón ese sí es un desafío para lo que es en la función conciliadora. El hecho de que tienen también que generar una buena acción creativa para motivar a las personas a construir, o una buena capacidad de ver, como le dijera, de traer de su experiencia algunas fórmulas de arreglo que pudieran ser como apropiadas para el caso que se está atendiendo y ofrecérselas para que ellos puedan valorar e inclusive ayudarles para que puedan valorar aquella que sea más satisfactoria para ambos. En ese sentido, estaríamos como viendo que, como le dije, identificando que estamos ante una conciliación que está dentro de los modos de gestión alternos y que forma parte de este grupo de formas de resolver con la participación de las partes. Entonces, no siempre esa conciliación que se hace lleva estas características, ¿verdad? A veces traemos como muchas de las, digamos, de lo que son las, la- las, mm, los servicios de conciliación en el país. Muchos han surgido del ámbito del litigioso, en gran medida han sido de alguna forma nutridas con algunos elementos administrativos que forman parte más de los modos litigiosos que de los métodos alternos. Entonces, a veces eso crea como una confusión de realmente si es alterno o no. Ahora, hay algunas experiencias en algunos países que le están llamando conciliación porque así lo traían ya desde la legislación y no han hecho cambios en su legislación. Pero en la práctica, las conciliaciones en gran medida han adoptado los procedimientos de la mediación y están acercándose más a lo que es la mediación que a lo que le llamaban o lo hacían la conciliación a la antigua. Entonces uno puede ver en algunos países pues que sigue llamándose conciliación, pero con mucha nutrición ya de la mediación, y se sigue llamando conciliación la que se hace en las organizaciones del Estado y especialmente en la administración de justicia. Y la que se hace digamos, en la comunidad y en las organizaciones comunitarias y privadas, le están llamando como eh, mediación en equidad, ¿verdad? O conciliación en equidad. Cuando usted oye la palabra conciliación en equidad en algunos países, está realmente refiriéndose a la mediación. Gracias, maestra Cepeda.
Por otra parte, nos consultan y puede darnos una retroalimentación breve, ¿verdad? Bien puntual sobre los 3 momentos que usted nos describía en la voluntariedad como uno de los principios deontológicos que usted hacía referencia esenciales de la mediación. Sí, es que em, el principio decía que de voluntariedad, decía que está en el núcleo de la mediación, en el sentido de que este es un procedimiento altamente voluntario y que alude a al derecho de las personas de decidir en qué quieren participar y a dónde no. Pero que en todo caso también alude al hecho de que esa voluntad tiene que ser un ejercicio también de una acción inteligente, informada. Es como que si uno le pidiera a las personas que haga algo solo porque tiene que hacerlo y la persona dice, no, yo no quiero, ¿verdad? Entonces, imagínese que usted le dice a su hijo que se tiene que tomar este medicamento y su hijo le dice a usted que no se lo quiere tomar. Entonces, aún el niño, por muy pequeño que sea, tiene el derecho a participar de acuerdo a sus facultades, ¿verdad? Que sabemos que esas facultades son evolutivas. En ese sentido, eso no es un tema solamente de los niños, es un tema de los adultos. Hay facultades que tenemos en potencia, pero que necesitan ser como cultivadas para que puedan su potencial ser desarrollado. El niño, por eso, desde pequeño tiene derecho a la información y a la orientación y guía, ¿verdad? Especialmente de sus progenitores, para que él pueda ir viendo lo que le beneficia, ir generando también esa capacidad de ejercer su libre albedrío. Entonces, ese libre albedrío se ejercerá no de una manera arbitraria o autoritaria, punitiva, sino que tiene que ser de una manera informada e inteligente. Entonces, la voluntad de las personas también tienen que trabajarse de esta forma. Si las personas están acostumbradas, por ejemplo, al pleito, a tomar la justicia por su propia mano o a ir a un tercero a que le resuelva, desde que uno está pequeño en la escuela, va donde los papás si tiene problemas con los hermanos, va donde el maestro sea en la escuela, va donde el alcalde en los pueblos pequeños, ¿verdad? Va del jefe de policía y luego va a los tribunales, pero las personas han quedado ahí rezagadas esa capacidad o ese potencial que tiene para pensar y poder resolver problemas. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que pensar y resolver problemas son unas facultades esenciales y características distintivas del ser humano, pero esas características distintivas del ser humano no se desarrollan muchas veces, si las personas se dejan guiar o le dice o va a que le digan qué es lo que tiene que hacer. Entonces, la idea de esto es que esa voluntariedad tiene que ser todo un trabajo y ahí es donde se le reconoce un papel, digamos, educativo a los métodos alternos, pero sobre todo la mediación y la negociación por excelencia. Entonces, esa voluntad tiene que ser desarrollada desde que la persona es invitada, desde de la persona es, desde hasta como usted redacta, si usted trabaja en una institución, como usted redacta la nota en la cual la va a mandar a invitar. Esa nota puede ser una nota que hace, es clara evidencia de que usted la están tratando como una persona con dignidad y que le están pidiendo que venga y no es una persona que se está amenazando para que venga a un servicio so pena de que la van a llegar a traer por apremio. Entonces, desde ahí, desde que se organiza eso, ese principio de voluntariedad se empieza a trabajar.
Entonces, ese es un primer momento, hacer que la persona llegue a y decida participar. Ese momento es que donde se tiene que trabajar la voluntariedad y la persona puede ejercer ese derecho, pero debidamente informado. Entonces, ve que esto es un desafío no solo para el mediador, sino también para la organización que está tratando de posibilitar el servicio. Pero si usted, por ejemplo, dice, bueno, voy a regular que se le va a invitar para que venga hasta 2 veces o hasta 3 veces, y si a la tercera no viene, entonces ya aquí no se puede hacer nada y ya se le plantea a la persona que aquí no se puede hacer nada y la persona piensa que se perdió su tiempo llegando ahí porque al final nadie puede hacer nada. Entonces, en realidad sí podemos hacer mucho, pero tiene que ver también la manera como organizamos los servicios y los recursos que se disponen y el recurso que se contrata para que haga ese trabajo. Entonces, los convocadores tienen que ser personas formadas en mediación, personas que cuando llegan a tocar la puerta o cuando llevan el mensaje, son personas que van a tener la capacidad de expresarle a qué llega, ¿verdad? Y si la persona le hace alguna pregunta, debe tener una información mínima de a qué servicios están invitándolo para que pueda motivarlo desde que lo está convocando. Entonces se ha dicho que los que participan en los motoristas, los convocadores de los procedimientos de mediación tienen que ser también gente formada en mediación. No digo formada para ser mediadores, pero sí tienen que ser formadas en mediación. Los vigilantes, los que le abren la puerta a las personas, también tienen que estar formadas en mediación, para que la gente cuando llega siente que está entrando a un servicio que es distinto, donde la persona está siendo tratada verdaderamente como lo que se le está diciendo a lo que llega, y no que se le dice una cosa y el trato que se le da es distinto. Desde ahí se forma la voluntariedad y muchas veces estos elementos que son de naturaleza logística, formativa, muchas veces se pasan por alto y no se realizan. Como no se hace para otros servicios, ¿por qué en mediación tendría que ser distinto? Tiene que ser distinto porque eso es lo que le está ofreciendo al público. Entonces, aquí hasta podría pensarse que debe haber un derecho del consumidor y de hecho les voy a decir, hay algunos países donde el ejercicio de la mediación es tan vigilado que realmente en caso de que haya una denuncia sobre el ejercicio de la mediación, se hace la valoración a la luz de lo que se le ha dicho que a la persona se le va a ofrecer. Inclusive, si se le ofrece que la mediación se va a dar con este enfoque, se puede perfectamente hacer una auditoría para saber si se hizo con ese enfoque y no con otro. Vean hasta dónde llega la sofisticación de los servicios que se ofrecen. Realmente nosotros estamos en un momento mucho más sencillo que este que estoy mencionando, pero hasta ahí se ha llegado en otras latitudes. Entonces, ¿cómo es el que le abre la puerta en un servicio de mediación? ¿Cómo se le recibe? ¿Cómo se le entrevista? Desde ahí se va formando la voluntariedad. Luego, ahí el otro momento es para que permanezca. Entonces, sí, de verdad, la voluntad es voluntario, sí. La persona se puede ir cuando quiera, inclusive levantarse e ir sin no darle ninguna explicación al mediador. Pero si el mediador ha establecido una muy buena relación con la persona siente que está frente a un profesional, muy raro que la persona se levante y se vaya sin pedir, aunque sea, o decirle al mediador, me voy, ¿verdad? Porque ya no puedo seguir aquí. Entonces, en realidad, el mediador trabaja para que las personas se puedan sentir a gusto trabajando en un procedimiento que sienten que va a tener algún sentido, que les va a traer algún beneficio, que están ahí no perdiendo el tiempo, que están ahí y que se puede hacer oír, que están ahí y que puede escuchar otras cosas que le son de beneficio o de capacidad de desarrollar una comprensión más amplia o más clara acerca del asunto que le está aconteciendo y que las cosas no son solamente como yo las veo, sino también las están mirando otros y yo estoy tratando de entender qué dicen los otros. Entonces, eso hace que una persona se quede en el procedimiento de mediación y eso también lo trabajan los mediadores. Y un tercer momento, digamos, porque puede haber más momentos, es cuando las personas ya se disponen a crear, a ofrecer
salidas, modos de solución. Pero hay personas que de verdad no quieren trabajar, no quieren pensar, no quieren. Entonces ahí también la voluntad está un poco limitada o a veces la capacidad. Ahí es donde el mediador también tiene que trabajar con herramientas necesarias para pasar de un cerebro acostumbrado a las reglas, a las normas y que le digan lo que tiene que hacer, a un cerebro que ahora tiene que pensar, tiene que imaginar, tiene que flexibilizar y tiene ahora que empezar a construir algunos modos para resolver. Esa también es parte de la competencia de los mediadores. Y finalmente, también la persona tiene la voluntad para decidir si finalmente va a firmar o no esos acuerdos. Mire, a veces se ha trabajado todo en la manera como estamos pensándolo ahorita o lo estamos conversando y a la hora de firmar no quieren firmar. Y ahí también el mediador tiene que ver qué es lo que está obnubilando la voluntad de la persona para que no firme. Y no solo cerrar porque no quiere firmar. Entonces, a veces hasta requiere que se vayan a sesiones privadas para explorar qué está pasando. Y puede ser que hubo un acontecimiento la noche anterior que ha cambiado de opinión. Puede ser que giró una mala mirada para la persona o puede ver que la persona sintió que se burló. En fin, pueden pasar tantas cosas a veces que ni están relacionadas con el asunto sustantivo que está plasmado ahí en el acuerdo, sino que tiene que ver con las emociones y los sentimientos de las personas que puede ser que esté nublando su voluntad para firmar. Entonces, ahí es donde el mediador hace uso de otras herramientas para ver cómo se trabaja y asegurar que puedan verdaderamente las personas llegar a un acuerdo. Si con todo eso no se puede, esa es la voluntad de las personas y no le queda al mediador más que eh, agradecer que estuvieron ahí y decir que en el momento en que puedan y que quieran y que estén dispuestos, que las puertas del centro o del lugar a donde se trabaja están abiertas para volver a intentarlo. Entonces, eso pienso que son de alguna manera las cosas que a través de, digamos, de la academia y de la experiencia uno ha podido ir observando dentro de la función mediadora. Muchas gracias, maestra. Por otra parte, también nos compartían referente a este desafío que usted nos mencionaba, que tenemos también como población al encontrarnos ante un conflicto, poder acudir. Nos mencionaban por acá que para asistir, para buscar los centros de mediación, ya sea una de las partes, ¿verdad?, que incite, y también nos menciona que en otras ocasiones no, es José María, pueden acudir ambos y que en ese caso, que al acudir a ambos a un centro de mediación, veía más factible poder llegar a construir un acuerdo. En ese sentido, también quiero hacer mención de dos buenas prácticas que nos han hecho referencia en el chat. Una es que también nos la mencionaban en la primera videoconferencia, las oficinas de resolución alterna que estuvieron funcionando en la Corte Suprema de Justicia y nos llamaban o dejan acá pues su intervención a esa reflexión de que sería bueno dejar pues o avanzar en la institucionalización de dichas oficinas. Por otro lado, también se menciona que actualmente tenemos la figura de los facilitadores judiciales que tienen pues ese nivel de respeto y de liderazgo para poder solventar problemas que se presentan, ¿verdad? En los distritos, ¿verdad? A fin de poder, mencionaba aquí, resolverlas, aunque no podamos entenderla en puridad como rol de mediador en un sentido estricto. Y también otra de las intervenciones nos preguntaban si usted nos pudiera ampliar sobre los centros de mediación que hay en las alcaldías acerca de la efectividad que hay de las mismas y el profesionalismo del mediador. Si nos pudiera compartir sobre ello. Bueno, creo que invitaría a los participantes que pudieran, de alguna manera, los que tengan el conocimiento,
compartirnos si tienen pues información acerca de la efectividad de los procedimientos en las alcaldías. Particularmente a estas alturas no conozco información precisa, pero quisiera invitar a los que están entre los participantes si hay alguien que pudiera ahondar en este punto. Ahora, pienso que en gran medida eh, la efectividad, voy a hablarlo en términos generales. La efectividad, como yo mencionaba hace un momento, que la eficacia, digamos, de la mediación está realmente, depende esencialmente también del ejercicio de la función del mediador, ¿verdad? Del papel del mediador, porque él es quien conoce los fundamentos de la mediación, los propósitos que persigue, los principios que la rigen, las normas de conducta que se requieren, la manera de tratar a las personas, cómo se pueden establecer como puentes comunicacionales entre las partes en conflicto, cómo se puede trabajar, digamos, las emociones, los sentimientos, cómo las personas pueden administrar, porque no es cuestión de que no lo van a sentir, no es cuestión de que no se van a enojar, no es cuestión de que no se van a indignar, pero cómo entonces se pueden administrar estos asuntos en una mesa de negociación que además no dura mucho. Usted puede, probablemente se estima que usted goza de por un promedio de unas 2 horas para estar con las personas y todas esas cosas pueden surgir ahí. ¿Verdad? Porque ahí surge información, hechos, sentimientos, emociones. Hay tantas cosas que ahí surgen y sin embargo, cómo todo eso se puede trabajar ahí entonces la efectividad de la mediación depende esencialmente de la función del mediador. Ahora bien, el tema está en que tiene que ayudar a que se haga una buena lectura del conflicto para que entonces la medicina, los modos en que se va a resolver sean realmente, guarden coherencia, guarden relación con el asunto que se está tratando y con los síntomas y las perspectivas que las partes tienen. Entonces, todo eso tiene que verse de una manera como sistémica. ¿Verdad? La acción mediadora, el modo de comportamiento del mediador, la parte sustantiva que está en juego, las emociones y los sentimientos de las partes, todo eso tiene que conjugarse para que la mediación sea efectiva. Entonces, ya sea en las alcaldías o en cualquier lado, eso en gran medida va a depender también de la formación del mediador y de la manera como se está actualizando. Lo que sucede muchas veces es que para que la persona haga una función mediadora, se le pone, se le da solo importancia a la parte procedimental. Para la mediación se da el pe a pa de la mediación. Primero, el discurso, primero el recibimiento de las partes. Segundo, el discurso inicial. Después, la exploración de las necesidades e intereses de las partes. Después tal cosa y por último, la firma del acuerdo. Pues sí, pero ese es el carácter procedimental. Entonces, saber que los pasos son esos es, digamos, la parte, digamos, menos desafiante de la mediación, ¿verdad? Entonces, el asunto está cómo, qué principios la sustentan, cómo usted va, el garante de que los principios y las responsabilidades éticas que este procedimiento tiene es el mediador. Pero también yo me quisiera referir a otra cosa que tiene mucho que ver con la efectividad y que muchas veces también se deja de lado. Si bien es cierto que tiene que ver con las responsabilidades y deberes éticos de los mediadores, también tiene que ver con las responsabilidades y deberes éticos de las organizaciones que instituyen estos servicios. Voy a poner un ejemplo que quisiera que ustedes cerraran sus ojos y
o evoquen una situación muy común en las organizaciones o en las instituciones donde se dan servicios. Usted puede estar sentado en un espacio abierto con un escritorio tras el otro, y usted le está diciendo a dos, por lo menos a dos personas, no tiene sillas suficientes, uno está sentado en un banquito, otro sentado en una silla que hasta hay desbalance, uno queda más alto que el otro, y usted le está diciendo un discurso inicial, usted le está tratando de ofrecer la mediación como la forma en que ellos pueden ser atendidos para resolver sus asuntos, y usted le dice que tengan la seguridad que todos sus asuntos van a ser tratados con confidencialidad, que lo que allí se hable no lo van a conocer las personas que, 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 que son ajenas al asunto. Y usted termina eso, ya le da la palabra a una persona y resulta que esa persona habla bien fuerte y habla bien emocionada y está como que está peleando con el otro y con el mediador, y todos los demás están escuchando lo que la persona está diciendo. ¿Usted realmente puede ser garante de la confidencialidad de esa información que se está plasmando en un encuadre como el que yo le estoy mencionando? ¿Qué piensan ustedes? La mediación, sí, realmente uno de los aspectos con que se mide es ver a que logren un acuerdo, pero para que este acuerdo sea realizable en el tiempo, necesita ser llevado bajo ciertas condiciones. Tiene que ser realizable, tiene que ser objetivo, tiene que incluir a las dos partes, tiene que estar basado en compromisos mutuos. En fin, hay una serie de elementos que tenemos que ver qué tan efectivos son. Tal vez después de que he dicho esto haya alguien que haya planteado algo más, licenciada Romero, veo que diga algo también acerca de las alcaldías. Y fíjese que sobre ese punto ya no tenemos intervenciones, pero sí sobre otros. Acá, pues lo que sí nos añade, licenciado Salguero, es que deben de existir espacios físicos que sean propicios, ¿verdad? Para que proporcionen ese grado de confianza a las partes. Y aprovechando para ya ir cerrando este espacio con otras de las consultas que nos dejaban por aquí, fíjese que es respecto a, usted también ya hizo referencia cuando desarrollaba los principios, nos comentaba que en algunos países, ¿verdad?, se tenía que agotar previamente la mediación, pero no permanecer en sí en el procedimiento. Entonces, relacionado a esa parte que desarrolló, quisiera darle lectura que por acá nos retoman la experiencia de Argentina, donde nos mencionan que hay mecanismos para que se dé la mediación, pero nos preguntan si es un requisito allá, es un requisito previo para seguir un proceso contencioso. Si usted conoce, pues si es indistinto que se dé o en qué casos es obligación hacerlo. Sí, bueno, sí, en el momento, digamos, que yo he conocido la experiencia de la mediación en Argentina, y luego en los años subsiguientes, sí estaba regulado que era obligatorio intentar la mediación antes que ir a juicio. Y entonces se enviaban a los centros de mediación, y era obligatorio asistir, presentarse, pero ya estando en el lugar, las personas expresaban si se iban a quedar después de ser informadas y todo, si decidían quedarse o no. Y cuando decidían no quedarse, entonces se les extendía una constancia
de que habían estado ahí, pues, y deciden seguir el procedimiento en los tribunales. Y así es como vino funcionando. Sé que más tarde, años más tarde, este punto ha sido pues, cuestionado porque también hubo muchas controversias, muchos puntos de vista de que no debería ni presentarse la obligatoriedad como la que estoy mencionando, que eso era tentatorio a lo que era la mediación. Entonces había mucho en el contexto de la Administración de Justicia, puntos de vista diversos. Y sé que estaban de nuevo reconsiderando esto de la obligatoriedad, pero no sé, a este momento no estoy muy seguro cuál ha sido el resultado. No conozco de primera mano cuál ha sido el resultado final, si se abolió o se quitó esto de la obligatoriedad de intentarlo o si se ha mantenido dentro de la legislación argentina. Ok, muchas gracias. Asimismo, también nos compartía, y usted había hecho referencia a ese punto, siempre dentro de este principio deontológico de la voluntariedad, sobre la manera en cómo se convocaba o se invitaba o lo que conocemos como se cita a las sesiones para llevar a cabo la mediación. En ese sentido, nos comparten que cuáles son las limitaciones de los mediadores, porque nos narran que en cierta ocasión un mediador en ese esquel advertía que si no se presentaba, ¿verdad?, a esa audiencia de mediación, el caso se iba a judicializar. Entonces, si nos puede ya ir dando sus opiniones finales para ir pues dándole cierre a esta segunda videoconferencia, maestra, sobre ese último punto que le menciono. Creo que en la conferencia pasada hablábamos que es una responsabilidad de los mediadores tener, lograr conocimiento de los diferentes servicios que existen en el Estado y muy especialmente de los servicios que pueda ofrecer la misma institución en la que trabaja y otras organizaciones del Estado que podrían serle de utilidad a las personas en caso de que la mediación no le funcionara. Eh, Creo que esto de conocer los diferentes recursos o servicios con que las personas pueden contar es muy importante a la hora de tener la necesidad o la oportunidad de poder orientarla de a dónde puede acudir en caso que no se pueda hacer en mediación. Aparte que podría ser que la institución en la que trabaja ya lo tenga regulado y se diga, si no funciona en mediación, usted lo pasa para tal parte. Entonces, eso también podría ser que se esté dando en la institución donde uno trabaja y pues uno sigue las regulaciones administrativo-logísticas que ya se tienen definidas. Eh, pero, digamos, creo que no es privativo del mediador decirle que si no funciona en mediación esto se va a judicializar, ¿verdad? Entonces, y creo que lo que uno puede decir es, bueno, lamentablemente esto no funciona en mediación, pero acá existen en la institución otros servicios por ejemplo, si la persona no, puede ser que haya servicios de conciliación, pero puede ser que haya servicios de asistencia jurídica para poder explorar otros mecanismos, ¿verdad? Entonces, orientarla de esa manera es mejor que predisponerla a que el asunto tiene que ir a judicializarse. Creo yo que no es necesario que un mediador incursione en ese campo para asegurar que no sea, que haya coherencia entre el servicio que ella misma ofrece y la orientación que se le está dando a las personas. A veces puede ser una cuestión un poco como inconsciente de parte de uno de que no relaciona, ¿verdad? Ese tipo de intervenciones con el carácter o la naturaleza del servicio en el que uno trabaja. Pienso que hay que estar siempre como muy atento
para que entonces se pueda orientar sin alentar a que las personas se vayan a una alternativa litigiosa, ¿verdad? Sino que sí que se vaya orientado para que no quede la persona a la deriva. Eso sí es ético, pero no necesariamente ya como cargar un dado, ¿verdad? De a qué lado la persona tiene que ir. Muchas gracias, maestra Cepeda, por todas las experiencias y por todos los insumos que nos dejan pues la inquietud para seguir investigando sobre el tema sobre el cual ahora usted desarrolló. Darle las gracias a todas las personas que se han conectado a la primera y a la segunda videoconferencia, las cuales usted ha desarrollado. La primera sobre los métodos de solución de conflictos y su impacto en la administración de justicia que desarrollamos el martes pasado y este día pues hemos finalizado en la conferencia segunda denominada La ética del mediador de conflictos. Es muy importante que nuestra audiencia se siga conectando a las otras conferencias que tenemos siempre de manera virtual programadas en el marco del Día Nacional de la Mediación, que fue el martes pasado, el 3, e invitarles a que siempre se conecten. La tenemos programada la siguiente para el martes 17 y vamos a analizar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en el ámbito del derecho de familia. Nos va a estar acompañando el maestro Alex Uben Mejía Díaz de la Procuraduría General. Así que darles muchas gracias, invitarles a que también varios nos estaban preguntando sobre las láminas, sobre su presentación. Con gusto se le comparte al grupo que llenó el formulario, que está inscrito, que se compartió en redes. Y también lo pueden consultar en la videoteca porque todas las videoconferencias se suben en YouTube, ¿verdad? Así que agradecerles, desearles una feliz tarde. Maestra Hilda, ha sido un gran gusto compartir con usted y agradecerle por todas las experiencias que nos ha brindado en esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y que todos se encuentren bien. Gracias por su paciencia. No, Hasta gracias a luego. usted. Feliz tarde. Feliz tarde.